Hoy día tenemos un tema por demás interesante. Venimos tratando una serie sobre la vida de Abraham y hoy día nos toca hablar de el temor y pecado de Abraham. Abraham fue manejado por el temor y esto trajo una serie de complicaciones en su vida que las vamos a mirar ahora. Vamos a leer el pasaje, está ahí en Génesis capítulo 12, seguimos en la vida de Abraham. Génesis capítulo 12, del verso 10 al 20. Vamos a leer 10 versículos y vamos entonces a meditar en lo que este pasaje nos enseña a nosotros. Y a los que están en el Zoom, síganos en Génesis capítulo 12, verso 10 al 20. Dice así la palabra de Dios. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que es mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Vamos a ver. Vamos a ver. Señor, te damos gracias esta mañana que tú nos regalas aquí, en este lugar que lo hemos dedicado para ti como santuario. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, por nuestros hermanos que están en el Zoom. Y permítanos, Señor, que tu palabra nos edifique, nos anime, nos aliente y también nos enseñe sobre los peligros de dejar nuestra confianza en ti. Señor, ahora bendice. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El temor, ¿no? Tremendo tema, ¿no? Podríamos hablar solo del temor como uno de los grandes flagelos del ser humano. ¿Quién no tiene temor? Todos. Temor a conocido, temor a las amenazas, temor a, en muchos casos, a la pérdida del trabajo, la economía, los problemas sociales, políticos, pueden generar en algún momento temor en nuestra vida. Ahora, el temor puede ser tal que nos puede paralizar. Hay gente que anda paralizada con el temor, puede de alguna manera paralizarnos, cuestionar nuestras más profundas convicciones, puede generar tal grado de ansiedad que nos puede hacer perder nuestra esperanza y nuestro horizonte. Yo he conocido personas embargadas, no se pueden mover ya con libertad, porque en verdad pierden la esperanza. Ahora, y eso obviamente se pierde la paz, nos lleva a un pasado de incertidumbre y nos expone muchas veces a decisiones alocadas. Porque a veces por el temor podemos tomar decisiones alocadas y sin pensar, y pensamos que, y entonces empezamos en una pendiente muy peligrosa generada por el temor. Ahora, a veces las decisiones se pueden tomar sin reflexión, sin ponderación, y nuestro gran patriarca Abraham ahora
vemos en este pasaje que es dominado. Y como lo podría hacer cualquiera de nosotros. Abraham era un creyente en Dios, había tenido un encuentro con Dios, a un Dios que conocía poco todavía, ¿no? Que Dios se le presenta ahí, hemos visto en el tiempo pasado, y en Harán, y se le da a conocer, y Abraham le cree a Dios, y Abraham sale confiando. Pero Abraham está aprendiendo. Y entonces, frente a las turbulencias de la vida, frente a las demandas que la vida tiene, él se encuentra con una tremenda situación que lo embarga de temor, como hemos leído. Ahora, veamos a continuación qué nos enseña, porque este es un pasaje muy interesante, este episodio en la vida de Abraham, que debemos sin duda considerar seriamente si es que no que queremos caer en la trampa terrible de ser, no solo tener temor, sino ser manejado. Porque, miren, el temor es una emoción neutra, Dios ha puesto en el ser humano. Es una de las 4 emociones neutras en el ser humano. El temor, el enojo, la tristeza, la alegría, son emociones neutras. Pero ¿cuándo son legítimas? Cuando el temor, por ejemplo, en el caso del temor, frente a una amenaza genuina. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza, ¿cuándo es legítima? Ante una pérdida. O sea, Dios nos ha dado emociones neutras. Entonces, cuando somos manejados por el temor, ahí viene el amor. Y entonces veamos aquí cómo Abraham va cayendo en esta pendiente de ser abrumado, manejado y atrapado por el problemas en la vida de Abraham. Ahí en el verso 10, ¿no? Hubo entonces hambre en la tierra. Un problema que lo abruma sobremanera a Abraham es el hambre en la tierra. Dice, en el verso 9 dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Y se puede deducir que en esta zona existía una gran hambre y escasez de recursos. O sea, es una razón por la cual preocuparse, ¿no? Entonces, hambre, no hay recursos. Ahora, recordemos que Abraham venía de un transporte de mucha riqueza. No tenía posesiones, ¿verdad? Pero parece que cuando él sale, y ustedes saben que él sale con todo, ¿no? Sale con sus criados, sale con su cuñado, sale con su esposa, con su sobrino Lot, sale con todo. Pero él se da cuenta que donde él está, hay hambre. Y entonces no había los recursos necesarios para subsistir. Ni siquiera se podría decir que había lo básico. Y entonces esto se convirtió en un gran problema. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Abraham saca a la gente con él, porque él no sale solo con Sara, sale con su sobrino, sale con su criado, él sale con una expectativa que se la nos vamos a una tierra que Dios nos ha prometido y es una tierra buena. Imagínense que van en el camino y se van encontrando con estos problemas y que Abraham empieza a rascarse la cabeza y dice, las expectativas que yo había generado son tales. Y entonces, ahora Abraham se encuentra en un cuello de botella, en el cual se siente totalmente responsable de toda la gente que salió con él. Y las cosas no estaban saliendo como esperaba. Miren cómo se va tejiendo esto. Y cuando él salió de su tierra, salió con la convicción de que Dios bendecía todo su caminar. Pero, sin duda alguna, él no se esperaba que atravesaría por estos valles. Recuerden que él está conociendo a Dios. Conociendo. Y entonces, cuando Abraham ve toda esa región quebrantada por la escasez y el hambre, vio a su gente efectivamente sufrir, y esto lo llenó de gran pesar. Entonces, ese era un gran problema que se le presenta a Abraham. Ahora, es cierto, Abraham
ignora a Dios. Y frente al problema de la escasez y el hambre, que aquejaba esta región, como hemos visto, Abraham empieza a tomar ciertas decisiones importantes. Y esto nos puede parecer tan familiar. Cuando estamos en situaciones complicadas, vamos a tomar decisiones, son buenas o malas, y tomamos la decisión y después nos damos cuenta que venimos la mala. Ya Abraham, en el verso 10, se va a Egipto. Y él se va a Egipto, ¿por qué? Porque había escuchado que en Egipto había abundancia. Un país grande, poderoso, ahí hay provisiones, y esto lo hizo sin siquiera pensar en los peligros que podría ocasionarle ir a Egipto. Ya estaba en... Hubo entonces una regadera y decidió, vámonos a la tierra. Eso pasa muchas veces cuando mucha gente toma decisiones de irse por el país. Toma decisiones. Yo conozco amigos de juventud que se han ido a pero han pasado todo. Se lograron estabilizar, pero después, ¿qué pasa? Horrible situación. Porque tomaron decisiones en base a situaciones externas y no pensando en los pros y contras que podrían haber. Y en muchos casos, creyentes también han vivido experiencias que se han ido, que han sufrido, y Dios en su gracia los ha ayudado en el tiempo. Ahora, Abraham pasa por esta. Y es lindo entender que la Biblia trata esta cosa. Él había tomado decisiones apresuradas, guiadas por su afán y bueno, y se dejó arrastrar por la presión que la necesidad pone. Y presiona. ¿Cierto? Es verdad. Y entonces, esto no puede suceder. Ahora, esos son los problemas. Ahora, el temor de Abraham. Bueno, el temor de Abraham está clarísimo. Ahí el temor a la perversidad de los hijos. Ahí lo dice. Aconteció que cuando estaba para entrar, dijo a Sarai, su mujer, y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, llegarán sus mujeres y me matarán a mí y te reservarán la vida a ti. O sea, ¿cuál es el temor de Abraham? Hay un temor que se pone más grande de lo que porque él teme a la perversidad de los egipcios. ¿Cuál era la perversidad de los egipcios? Que ellos se queden con su esposa, lo maten a él. O sea, pero ese era un supuesto. No necesariamente era así. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué se magnifica el temor? Cuando nos dejamos manejar por el temor, los problemas se hacen más grandes. Y entonces, él razona humanamente, piensa en la hermosura en su esposa y dice, las cosas se las quedan, estos son perversos. Mira. Y entonces, Abraham piensa pues en la lujuria que podría invadir a los hombres de esa tierra de Egipto. Pero además de eso, Abraham no solamente teme a la perversidad, o mejor dicho, a la perversidad de los egipcios, sino también teme a la muerte, el temor natural a la muerte. En este escenario, Abraham ya había construido en su mente que iba a ser terroso. Ya había construido toda una idea de me matan. Y entonces, esto es el clásico de este resultado de haber sido empacado. No ya el temor natural, sano que uno puede tener, sino ya cuando te embarga y te atrapa. Eso es lo que pasa. Abraham saca conclusiones y lo hace imputando a los demás las peores intenciones que puede tener. O sea, sus conclusiones están dadas porque va a imputar a los demás las
peores intenciones humanas. ¿Cómo podía saber? ¿Cómo podría saberlo? Pero es que el temor, cuando el temor nos atrapa, nos embarca, y no lo hemos podido manejar. Y más bien el temor nos maneja. ¿No nos ha pasado que a veces pronto nos embarga un temor y ya empezamos a alucinar cosas y esto y esto y esto? Eso es lo que pasa, somos así. Y tenemos por eso acá una tremenda ilustración de la vida de Abraham. Ahora, Abraham es manejado por el temor y se encuentra dominado por él y como resultado, pues no acude a Dios. En el verso 13, vemos, ahora pues, di que eres hermana y hermana para que me vaya bien por causa de ti y viva mi alma por causa de ti. Lejos de acudir a Dios, se vuelve otro y empieza a tomar decisiones obviamente. Y esa paz que él había obtenido por seguir a Dios. Si hay algo que Abraham descubrió en Dios, fue la paz. Como cuando cualquiera de nosotros viene al Señor, es lo que viene al corazón y la paz de Dios. Y él se encuentra con Dios, descubre que ese Dios es un Dios maravilloso, que le dio algo que él no había podido obtener en el 75 años de vida, y ahora se pierde, no lo pierde. Y ese es el resultado de nos nunca. Y entonces no dejamos que sea Dios quien tome el control de las situaciones más difíciles de nuestra vida, ¿no? Y es curioso porque nada podemos hacer o modificar ante lo que está sucediendo, por más que hagamos lo que a veces hay situaciones de que no van a cambiar, pero que podemos ponerlas en Dios. Pero lamentablemente muchas veces respondemos así, no acudimos a Dios por el temor, empezamos a movernos en fuerza. Ahora, Abraham enfrenta las circunstancias solo. Deja de depender de Dios, como dijimos, y queda a expensas de sí mismo. Ese es el gran problema. Cuando yo dejo de depender de Dios, queda a expensas de mí mismo. Y al quedar a expensas de mí mismo, voy a inventar las cosas de mi propio pobre recurso. Y hermanos queridos, hay una verdad, creo que sí es importante mirarla, porque todos, de alguna forma vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles. ¿Y cómo respondemos a esas personas cuando tenemos a Dios? Ahora, yo no le puedo pedir eso a un no creyente. Un no creyente puede entrar en una angustia y puede entrar, como decimos criollanamente, en un tronco, ¿no? Y se desespera y ya no sabe a dónde ir y puede tomar decisiones terribles como las que muchas veces conocemos de personas que han tomado decisiones hasta quitarse la vida. Pero ¿qué es el creyente? Que de pronto se enfrenta así, qué fácil es quedar a expensas de uno mismo. ¿Sí? Cuando perdemos de vista quién es el Dios que está. Ahora, y él a la maldad, tiene todo el plan torcido que hace. Le pide a Sara que hiciera negando así que su esposa, eso lo que estaba negando que su esposa. Y Abraham pensó que era el plan perfecto. Dijo, ya, aquí está, y me voy a librar, pero el peligro de perder la vida. Porque él dice, y di ahora que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, si ustedes se dan cuenta, Abraham hace un plan que suena muy egoísta, porque no está pensando en Sara. Está pensando en Sara. No, a Sara se van a deslumbrar con ella y acá la víctima. Yo me pregunto, yo pienso, ¿no? ¿Qué habrá pensado Sara cuando le dijo a Abraham eso? Es como que yo le diga a Rosana que es mi hermana, que es mi esposa, y por causa de me veía bien a mí.
Pero Sara no dice nada, queda callada, acepta que Abraham está dejando las cosas como mejor cree y no dudo que Sara se haya entristecido. Lógico, porque se quedaban solas. El plan de Abraham no terminaría ahí. Él buscaba también lograr no solo preservar su vida, sino obtener beneficios de manera que en ese momento le eran escasos y tan necesarios. Entonces, te va a ir, mira, por causa de ti, te va a ir bien aquí. O sea, Abraham no estaba viviendo esta situación, este supuesto plan perfecto podría ser de tierra. Y todo su razonamiento está dirigido por su egoísmo, una motivación profundamente egoísta. Proteger su vida y obtener bienes materiales. O sea, en una pensó sana. Ahora, qué cosa tan tremenda encontramos aquí, de la cual somos honestos, ninguno de nosotros está libre de ser preso. Porque podemos, por causa del temor, empezar a pensar en cosas que pueden dañar a otros, pero yo estoy buscando de manera muy egoísta mi propio beneficio. Y ese es un gran miedo, terrible. Y entonces, el temor que ha manejado Abraham, que lo ha atrapado, lo ha llevado a arrebatar de sus manos la posibilidad de que pierda su vida. Ahora, qué terrible es esto. Cuando nos embarga el temor, podemos ser presa de ser nosotros mismos, desprendernos de las manos de Dios para quedar pobres manos. Es terrible. ¿En qué quedamos? Ahora, nuestras manos son frágiles, falibles, y más intencionadas. Y qué tremenda tristeza, ¿no? Abraham tomó un plan torcido. Pero no solo acaba ahí. Abraham realmente el plan le resultó como él pensaba. En el verso 14 vemos que aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que era hermosa y agasajaron a Abraham. Hay que agasajar al cuñado, ¿no? ¿Se imaginan? Y le dan oveja. Miren lo que dice, ¿no? E hizo bien a Abraham por causa de ella, verso 16. Y él tuvo ovejas, siervos, criadas, asnas y camellos. Este es el botín, porque ahora vas a ser mi cuñado. ¿Qué cosa? La escasez económica de Abraham se convirtió en abundancia. Y no pasó mucho tiempo cuando llegaron las ovejas. Cambió la vida de pronto. Pero eso no terminó allí, porque esto trajo una tremenda crisis familiar. Porque el propio faraón se interesó en Sara, tanto así que pidió que sea llevada para la. O sea, la intención del faraón era ser mujer. Y esto obviamente no pudo pasar desapercibido sobre la mente de Abraham, porque rápidamente ahí empezó a medir la trascendencia de su torcido plano y el gran error que es. O sea, y sí Abraham entra en una angustia y un profundo sentimiento de culpa, no lo dudo, que va a invadir. Ahora, yo me imagino que quizás Abraham se sintió pues un cobarde por no haber tenido la fuerza de carácter superativa. Sus razonables temores, pero tener la valentía de defenderse y la sana. Y entonces estaba a punto. Y esto un desastre
palabra familiar, sin duda alguna, obvio. Y esto lo estaba causando, o lo había ya causado. Ahora, ¿qué pensaría Sara? Yo pongo a pensar, y Sara, mientras tanto, ¿qué estaría pensando? De repente Sara, decepcionado de que sea tan egoísta y que lo movió a hacer todo esto y no pensando en ella. Bueno, Abraham ahora ya no gana, no sufre una profunda pérdida. No solamente gana, pero gana posiciones, esto le produce una crisis familiar, pero ahora tiene una profunda pérdida espiritual. Porque sin duda alguna, esta situación sumió a Abraham en la más profunda angustia y destrucción de sí mismo. Obvio. Él que salió de Arán con la bendición de Dios y dijo, yo voy a seguir, y vamos, y no sé a dónde, porque sigo, ahora se encuentra a expensas de sí mismo, se encuentra desilusionado, se da cuenta que es débil, que su naturaleza está inclinado a lo fácil, arrastrado por las inclinaciones de su engañoso corazón, y ahora se encuentra, sí, lleno de bienes, con una seguridad financiera, sí, pero con su alma completamente vacía y sin la paz, y ustedes eso, sin la paz que conoció cuando puso toda su confianza en Dios, cuando salió de Arán. Obviamente esto lo deja entra en una crisis espiritual. Y ¿saben qué, mis hermanos? Abraham no es un bicho raro. Abraham tipifica a muchos de nosotros, obviamente. Cuando nos dejamos llevar por nuestra propia prudencia y dejamos de depender de Dios. Cuando nuestros temores empiezan a estructurar nuestra manera de pensar y estructurar nuestra hoja de ruta. Voy a hacer esto y voy a hacer esto y esto otro y así voy a salir de esta situación. Pero si ustedes van, consideran lo que dice el gran sabio Salomón, ahí en Proverbios 3, 5 al 7 va a decir, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, te paga mal. Interesante consejo de Salomón. Primera cosa, fíjate de eso. Segundo, no te apoyes en tu propia prudencia. Esta prudencia que a veces nos movía. No, yo tengo todo bajo control y yo padeciera a través de Salomón y del Espíritu Santo. No te apoyes en tu propia prudencia, tal propia prudencia. Y es más, dice, reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él va a enderezar tu vereda. Y, por último, no seas tan propia opinión. Y yo creo que estas palabras caían nos caen a nosotros porque nosotros somos tan vulnerables como Abraham frente a una crisis, frente a una situación de temor, en la cual podríamos tomar decisiones equivocadas. Y Abraham olvidó, sin duda alguna, cada uno de estos, y por eso tuvo una gran pérdida. Y si nosotros lo hacemos, nos olvidamos de estos consejos, no puede suceder. Ahora, lo interesante y lo hermoso de todo este pasaje es que frente a este drama, Abraham experimenta la gracia y la fidelidad. Mira tú, dice, ¿no? Ya para terminar. Luego de todo lo que Abraham había ejecutado y había dicho, pues entonces más Jehová, verso 17, y Dios para casa, entonces ahí mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?
Entonces, aquí Dios interviene. Abraham metió la pata. Yo voy a intervenir. Y Dios interviene. El Dios fiel. Y llega. Ahora, ¿saben que hay algo más? Dios aquí? Que Dios suple nuestra deficiencia. Dios suplió en este momento las deficiencias de Abraham e interviene. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama Dios con él, siempre cumplirá su plan. Sea que metamos la pata, sea que nos equivoquemos, al final Dios va a cumplir su plan. Y la gracia de Dios, el Dios fiel, siempre interpretará de lo que él ha llamado. Primera cosa. Ahora, claro, Faraón reclama y después ¿cómo no me han dicho que es tu mujer? Y Dios va a usar esta reprensión de Faraón para llamar la atención de Abraham, por supuesto que sí. ¿Y a qué lo llama? A que debía confiar en Dios. Porque cuando esto se sale a la luz, Abraham se da cuenta que quien está interviniendo es Dios y que Dios le está diciendo, Abraham, dejo de confiar en ti mismo, tienes que confiar en mí, porque yo estoy delante de ti. Yo estoy cuidando tu caminar. Y entonces Dios, a través de Faraón, le llama. Ahora, pero es interesante que Faraón no lo trata como hubiera podido tratar a cualquier otro. ¿Qué hubiera pasado en el caso si no hubiera sido para Abraham? Les aseguro que ante una situación así, Faraón lo hacía decapitar ahora. Una, porque esa era la costumbre, era los cánones de ese entonces. Sin embargo, Faraón lo trató con gracia y le dijo que debía irse con su mujer. Pero no solamente le dejó ir con su mujer, le dejó ir con todos los bienes que le había dado. Porque finalmente salió con todo, salió rico. La gracia de Dios se dejó. Ese es el Dios nuestro. Que a pesar que nos equivocamos, de ahí del camino nos va y nos recoge. Y nos va a levantar. Porque, queridos, Dios siempre cumplirá sus planes, sus hijos. Sus planes siempre se cumplirán. Aunque nosotros nos vayamos como la cabra al monte. Pero hay algo más. Finalmente, vemos que el arrepentimiento de Abraham. Si ustedes van al 13, el verso 4, van a notar eso. 13:4, miren lo que dice. Al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Si vamos un poquito antes, dice, subió pues Abraham de Egipto hasta el Negev, él y su mujer y todo lo que tenían, con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Imagínense, salió riquísimo. Y dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel. En Betel había estado antes. Y ahí en Betel había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Volvió a su tienda donde había edificado un altar y ahí vuelve a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué sucedió con Abraham? Abraham se recuerda nuevamente, se arrepiente por no haber confiado en una situación tan puntual de su vida, donde Dios le mostró la fidelidad tan grande que había en su corazón, y esto afianzó la fe. Por supuesto que sí. Abraham estuvo, fue pues por el monte, pero él vuelve allí donde edificó el altar y ahí invoca el nombre de Dios, que es una demostración que él vuelve. Abraham había visto una vez más
mano poderosa de Dios, guiando y guardando. Y entonces vuelve a la dependencia, porque cuando Abraham invoca a Dios, y cualquier creyente invoca a Dios, es porque está empezando a depender de Dios, está empezando a tener comunión. Interesante experiencia de Abraham para nosotros. Ahora, esto deja algunas preguntas que nosotros debemos de responder. ¿Qué situaciones puntuales en nuestra vida podrían hacernos tambalear en nuestra dependencia de Dios hoy? Podríamos tener varias, podríamos pensar qué situaciones podrían hacernos tambalear. De repente una situación económica, de repente algo que ha sucedido y nos tiene en la cabeza con ese pensamiento, puede estar bloqueando lo que Dios quiere mostrar a través de esa adversidad. ¿Qué temores podrían estar manejando tu vida en la toma de vida? ¿Has aprendido o estás intentando aprender a depender y descansar en Dios, aún en las situaciones más extremas y las más simples? Porque a veces uno dice, no, lo extremo, y lo simple también. A veces de lo simple cometemos errores. Bueno, este pasaje nos deja una tremenda enseñanza de lo importante que es no dejarnos manipular al punto que nos inunda. Abraham nos deja y nos deja un ejemplo de lo que podría ser cuando nos apoyamos en nosotros mismos y perdemos fidelidad. Hermanos, Dios es fiel. Y aún en los momentos que parece que todo está de cabeza, Dios sigue siendo fiel. Él puede mover las circunstancias. O nos puede decir qué hacer, ¿no? Porque el Salmo 32, 7 y 8 dice, te enseñaré, pero te haré entender, te mostraré el camino en el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor. Algo que sin duda Abraham. Que Dios nos bendiga, Dios nos anime al empezar este año. ¿Qué desafíos vendrán? ¿Con qué amenazas nos encontraremos? Porque el temor es legítimo ante una amenaza, pero tenemos los recursos. Salir airosos de las muchas días de fundar con nuestro caminar y con Dios. Y eso nos va a enseñar a crecer en fe. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que deja una tremenda enseñanza práctica para lo que es el andar del día a día. ¿Cuántas veces, Señor, el temor nos ha llegado por situaciones que nos embargan y lejos de doblar nuestras rodillas y pedir que tú nos ayudes a enfrentar bien? A veces tomamos decisiones equivocadas, sin pensar, y mucho menos sin consultarte. Padre, ayúdanos a la luz de lo que hemos aprendido y de la vida de Abraham a caminar, siempre tomados de tu mano, invocando tu nombre, como lo hizo Abraham después, dependiendo de ti, siendo sabios, no en nuestra propia opinión, sino buscando tu ayuda, buscando tu consejo y dependiendo de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por tu iglesia, por este nuevo año que iniciamos. Ayúdanos a vivir
nuestra fe y a luchar nuestra fe cada día, en dependencia de ti, en comunión contigo. Nunca será fácil, nunca será fácil. Pero tú estarás ahí porque tú eres fiel. Y aunque nos equivoquemos, siempre cumplirás tus planes con nosotros. Porque tú nos has llamado a ser tus hijos y para llevarnos a tu reino, habiendo forjado en nosotros un carácter como el de Cristo. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.